La verdad, me hace mucho ruido. Estoy de acuerdo en que es un tema que tiene distintas opiniones. Con transparencia se soluciona. No, pero la transparencia está porque es todo publicado, de qué se condonó a cada empresa. Lo cierto es que fue un pedido de las empresas y se ha... Pero usted sabe que hay empresa y empresa, digamos. Una cosa es un medio de comunicación del interior que tuvo problemas y que hay que ayudarlo para que no se muera, y otra cosa son... Insisto, debería investigarse y publicarse en internet por qué no pagó, desde cuándo no pagó y qué cosa no pagó. Bueno, nosotros, las deudas del CONFER están publicadas en internet y cada sanción... No, me refiero sobre todo a las previsionales y a las impositivas, porque no pagaron impuestos y no pagaron las jubilaciones como hace cualquier ciudadano honesto y decente con mucho sacrificio. Sí, le cae antipático ese tipo de... A mí por lo menos como Gabriel, ciudadano, ¿no? Una pregunta, siguiendo con este tema que es la participación del Estado en realidad. Como cambia la naturaleza del servicio audiovisual, porque es un servicio público a partir de ahora, interviene el Estado, lógicamente, en una función regulatoria. Ahora, todo lo que tiene que ver con la autoridad de aplicación y qué sé yo, es como, no sé cómo definirlo, pero es como arbitrario. ¿Está previsto algún tipo de acuerdo con la oposición para que, por ejemplo, en los órganos de aplicación participe el Parlamento, figuras de la oposición, intelectuales? Sí, claro. Nosotros tenemos ese diseño. Podemos escuchar ideas superadoras y discutirlas. La autoridad ha escuchado, y lo decía el doctor Gislavedra recién, la autoridad de aplicación la maneja el Poder Ejecutivo. Yo no conozco sistema en el mundo, sobre todo sistemas presidenciales, donde las autoridades de aplicación de las leyes de comunicación estén en manos de la oposición. Digamos, la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, tiene un diseño al que nosotros echamos mano para armar esta situación, donde hay 3 representantes por el partido que gana y 2 representantes por la oposición, ¿no es cierto? Ahora que ganó Obama, hay 3 representantes del Partido Demócrata, antes había 3 del Republicano y 12 por la oposición, y los presidentes los pone el partido que gobierna. En este caso nosotros proponemos un diseño de 3 representantes por el Poder Ejecutivo, una comisión bicameral que está creada a tal fin, a los efectos de regir la autoridad de aplicación, que elige 2 representantes de los bloques de minoría, por los bloques de la segunda y la tercera minoría. O sea, 3, 1 y 1. Son 3 del Ejecutivo, 2 por la oposición, sí, de pero la oposición 1 y 1, no del mismo partido. Muchas veces en el oficialismo también estamos partidos, no se crea, Pepe, que bueno, nosotros siempre pensamos homogéneamente, tenemos matices. No sería un organismo autárquico, que a eso pero voy. ¿en qué sistema, digamos, yo pregunto, ¿en qué sistema presidencialista, en qué legislación comparada de Estados Unidos, los dictámenes del Parlamento Europeo, Canadá, existe, entonces, fuera del esquema del Ejecutivo? En Canadá, no, en Francia, existe en Francia, pero no es un sistema presidencial. Claro, pero no es un sistema presidencial. Es un sistema, y en Londres también, y en Londres, digo, en Inglaterra también. Pero son sistemas parlamentarios. Entonces, a mí se me ocurre que esa crítica, sin una propuesta superadora, la crítica, el Ejecutivo va a manejar, sí, pero el Ejecutivo se cambia cada 4 años y la sociedad por suerte vota en democracia, digamos, esa crítica sin alternativas es para tratar de... Es que cada 2 años revisan las licencias. No, ese es el problema. Nunca, José Antonio, jamás. Esa es otra verdad que se ha instalado como una verdad irrefutable y no se ajusta a la realidad. No, habla de los aspectos tecnológicos y de las novedades tecnológicas. La tecnología. Pero la redacción, no la he leído, la redacción no es del todo contundente. El proyecto de ley, el proyecto de ley taxativamente dice, no se revisarán las licencias. Y esto me quiero tomar un minuto, El tránsito de lo analógico a lo digital es complejo. Hoy es más fácil. Una frecuencia, una señal. Pongamos 630. Sí. Radio Rivadavia. Una frecuencia a las 6:30, una señal Rivadavia. Dentro de poquito tiempo con la digitalización, la frecuencia 630 podrá tener el canal A, donde sale la señal de Rivadavia, y 3 o 4 canales más, 6, claro. que lo que llamamos dividendo digital. Ahora, esos 4 canales más, 5 o 6, dentro de 2 años pueden convertirse en 10, porque la digitalización va recuperando compresión y se va
agrandando el espectro. Entonces, lo que se revisa es ese dividendo digital para llamar a nuevos concursos. Y si nosotros decimos hoy que no puede haber más de 3 licencias por área de cobertura, por ejemplo, es en un sistema que tiene poca frecuencia. Si recuperamos más frecuencia, por ahí se pueden tener más licencias en áreas de cobertura, porque hay realmente más oportunidades. Entonces, lo que se revisa es el espectro. Jamás una licencia asignada es revisada cada 2 años. ¿Cada cuánto se revisa la licencia? No, nunca. No. La licencia se adjudica por 10 años y es renovable por 10 años más. 10 años sería el tope en la próxima. ¿Y podría pasar lo que pasó con el doctor Kirchner, una prórroga unilateral por necesidad y urgencia de 10 años? ¿Podría Yo suceder? entiendo que con una ley de la democracia, eso no podría ocurrir. Bueno, es lo mismo que cualquier decreto de necesidad de urgencia. Hay ley y el presidente puede aplicar. Nos desgañitamos hablando de leyes y de pronto se firma un decreto y te la prorrogan 10 años. Pero eso hay que discutir los decretos de necesidad de urgencia en la Corte Suprema. Que exista esa posibilidad no atenta contra la deuda que tiene la democracia con un debate de la ley de radiodifusión de nuestro tiempo. Entonces, vamos a ver qué preguntan nuestros televidentes, si le parece bien. Diego. Sí, Alfredo, llegó un correo de Estela Mari Juárez que pregunta si es verdad que Mariotto tenía una FM sin la habilitación correspondiente, incluso ya siendo funcionario, y quería saber también por qué no se denuncia al diputado por Jujuy, Guillermo Genefeses, propietario de varios medios en Jujuy. Guillermo Genefes, y además está, bueno, Juan Carlos Romero en Salta, está el diputado radical Pedro Morini en Santa Fe. Bueno, ahí está la pregunta. No, yo en mi época de estudiante ingresé en la facultad en el año 83, en ese boom de las carreras de comunicación, y en el año 86, con un grupo de estudiantes de comunicación, formamos parte del movimiento de emisoras comunitarias, de las tan mentadas radios truchas, entre comillas. Entonces sí, formé parte de ese grupo, y en el año 89 el Estado reconoció la legitimidad de esas emisoras y les otorgó permisos precarios y provisorios, que son los tan mentados PPP, que actualmente que no son tan precarios ni tan provisorios porque actualmente están en vigencia después de 20 y tantos años. Entonces, sí, yo formé parte del movimiento de emisoras comunitarias y fui reconocido en el año 89 con un PPP que... y dejó de funcionar la emisora en el año 2002. Ya no pudimos superar la crisis del gobierno de la Rúa, o sea que mientras fui funcionario yo no ejercí la titularidad de la emisora comunitaria, de las tan queridas radios truchas, donde se han formado miles y miles y miles de ciudadanos. Si no hubiese sido por ese fenómeno de emisoras comunitarias, el dial de FM solo podría ser ocupado por aquellos licenciatarios de AM, de acuerdo a lo que decía la ley de la dictadura, que hasta el año 89 regía tal cual la había diseñado Videla y Macera, hasta que el CONFER de aquella época reconoció a las emisoras que habían surgido transgrediendo la ley como emisoras ajustadas a derecho. Mariotto, el señor Genefes, nosotros, por supuesto, los expedientes se mueven permanentemente, y de las emisoras que tiene la familia de Genefes, él no figura en cabeza de ninguna de las empresas. Sí, ha dicho que son propiedad de el padre de su esposa, de su suegro. O de su esposa, pero él no figura. Lo que sí, si el senador Genefes fuese gerente de esas empresas, aunque no fuesen de su propiedad, la ley de nuestro proyecto de ley no le permitiría, porque no solo no puede ser propietario, sino que tampoco puede tener cargos administrativos en la emisora. Mariotto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló de la libertad de extorsión, contrapuso la libertad de expresión. Yo le pregunto, ¿usted cómo caracterizaría el hecho de que el gobierno nacional toma la decisión de no poner publicidad oficial en un medio crítico, y cuando se le consulta a Enrique Albísturo en su momento o a Alberto Fernández en su momento jefe de gabinete, dicen es un medio extorsivo? Estoy hablando de Noticias, estoy hablando del grupo Perfil. Digamos, ¿no es una extorsión decirle yo tomo la decisión, soy juez y parte, yo decido que esta revista es extorsiva y no le pongo publicidad? Los medios que más reciben publicidad son los más críticos del gobierno. Yo creo que, como hablábamos... Por ejemplo, ¿quiénes son los más críticos del gobierno? ¿A quién considera usted los medios más críticos? Creo que los medios del grupo Clarín son muy críticos y son los que más publicidad reciben. Son los grupos de mayor masividad y de mayor llegada. También me parece que tiene que haber algún tipo de relación. Por eso tiene que haber una ley
que regule la publicidad oficial, que es solo el 3% de la gran torta publicitaria. Bueno, pero en el caso de ciudad. noticias, no se me escape, el caso de noticias específicamente, ¿por qué no le ha puesto publicidad en el gobierno? ¿No es una forma de extorsionarlo diciéndole no le pongo porque ustedes son demasiado críticos? No creo que sea una forma de extorsionar. No es una forma de extorsionar definitivamente. No, o sea que que no hay listas negras. No, es una opción porque el Estado tiene que elegir por dónde va a emitir las planillas. Bueno, las pero situaciones. Y de hecho hay múltiples medios que son tan opositores como la revista Noticias que reciben